Capitalización compuesta. Vamos a ver cómo se obtiene el valor final o montante final C sub n. Partimos de un capital inicial de 1.000 euros durante 3 años al 10% anual. Podemos calcular o mediante la fórmula de la compuesta o bien mediante la función VF. Vamos a verlo de las dos formas. En esta expresión lo que vamos a hacer es calcularlo con fórmula. Esto es, el capital inicial sería la celda C4 por 1 más el tipo de interés elevado a número de años. De esta forma calculamos el montante con la ley de la compuesta. Existe otra forma de hacerlo, que es utilizando la función VF, que es una función financiera que tenemos aquí, pero que vamos a realizar nosotros. Vamos a borrar esta expresión y la vamos a volver a hacer. Nos vamos al asistente de funciones, elegimos la categoría de funciones financieras, nos vamos a VF, que es valor final. Tenemos 5 argumentos, de los cuales los 3 primeros van en negrita y los 2 últimos van sin negrita. En principio, esto indicaría que los 3 primeros son obligatorios y los 2 últimos son optativos. Pero en este caso hay una pequeña variación, y es que no hay pago puesto que no se trata de una renta. Esto estaría pensado también para calcular valores finales de rentas, pero en este caso es una operación simple, con un único capital inicial, que son los 1.000 euros, y un único capital final, que es CN, que es lo que tenemos que calcular. Indicamos primero la tasa, que es el 10% anual, el número de periodos son 3 años, siempre tiene que haber concordancia en la unidad temporal, no puedo mezclar meses con años o con cualquier otra unidad. Si yo trabajo con un número de meses, el tanto ha de ser un tanto anual y viceversa. Pago como no es renta, o lo dejo vacío o pongo 0. Lo vamos a dejar vacío. VA, en este caso ya es obligatorio, puesto que si no la función, al no indicar el pago, no podría calcular nada. Y en VA vamos a indicar signo negativo y vamos a indicar los 1.000 euros. Si no ponemos signo negativo, el resultado que obtengamos será negativo. Como no deseamos que lo sea, por eso ponemos aquí un signo negativo. Y tipo indica el tipo de renta, pero como no es una renta, no vamos a indicar nada. Ya vemos aquí el resultado, 1.331, y al aceptar ya lo vemos en la celda. Por lo tanto, hemos calculado el valor final según la ley de la compuesta por 2 métodos, o bien aplicando la propia ley de la compuesta, o bien utilizando la función VF, que calcula el valor final tanto de operaciones simples como esta, como de rentas que veremos posteriormente. Capitalización compuesta, obtención de C0. En realidad es un descuento compuesto, puesto que nos dan como capital inicial de partida CN, que es el montante final, de 1.331 euros durante 3 años al 10% anual, y tenemos que calcular C0. La ley del descuento compuesto es esta de acá. En realidad, como vimos, esta ley es la misma fórmula que la de la capitalización compuesta, con la única diferencia de que hemos despejado C0. Podemos o bien utilizar exponente negativo, o recordemos que también podíamos dividir y utilizar exponente positivo. Esto lo vamos a indicar acá, y sería, iniciamos la fórmula con más o con igual, el capital final, CN, dividido o multiplicado, según queramos, por 1 más el tipo de interés, cierra paréntesis, elevado, pulsamos la barra espaciadora para que se vea, y aquí, si hemos multiplicado, tenemos que indicar exponente negativo necesariamente, como es este caso, o si hubiéramos dividido, tendríamos que poner exponente positivo. Ponemos exponente negativo e indicamos los años, y esto nos da un capital inicial de 1.000 euros. Vamos a calcularlo ahora con la función VA, que calcula el valor actual. Nos vamos a esta celda, asistente de funciones, financieras, y dentro de la categoría de financieras elegimos VA, que es valor actual.
Nos pide la tasa, que es la tasa anual del 10%, el número de periodos, que han de ser años, siempre tiene que haber concordancia temporal. En pago no ponemos nada, puesto que no es una renta y no hay pagos periódicos. Y en VF tenemos que indicar el montante final o valor final. Hay que indicar signo negativo, porque si no la solución nos daría negativa. Obsérvese que aquí todavía no he metido el signo negativo y me da como resultado menos 1000. Para evitar valores negativos pongo un menos y así al aceptar veo los 1000 euros. Por lo tanto, para efectuar una operación en compuesta de descuento para calcular el efectivo o capital inicial C0, podemos utilizar o bien la ley del descuento compuesto o bien la función VA. Capitalización compuesta, obtención de n, que es el número de términos o periodos de la operación. Partimos de un capital inicial de 1000 euros que se van a transformar en 1331 al 10%. Queremos saber en cuántos años se capitalizan estos 1000 euros para llegar a este montante. Para ello vamos a utilizar o bien el cálculo de n según se despeja de la ley de la compuesta o bien la función nper. N, a la hora de despejarlo, se obtiene esta expresión donde ln significa logaritmo neperiano. Para hacer esto en Excel existe una función que se llama ln que calcula precisamente este tipo de logaritmos. Nos venimos acá, ponemos más ln, logaritmo neperiano, hay que indicar ahora cn partido c0, sería la celda c4 partido de la celda c5, dividido otro logaritmo neperiano, 1 más el tipo de interés. En este caso obtenemos que se consigue en 3 años. Esto también lo podemos calcular con la función nper, que está dentro de la categoría de funciones financieras, y nper tiene 5 argumentos. Primero nos piden la tasa, que es el 10%, pago no hay, puesto que no se trata de una renta periódica, VA lo vamos a indicar con signo negativo, son los 1000 euros, y VF con signo positivo sería el montante final 1331. En tipo no ponemos nada, puesto que esto está pensado para indicar el tipo de renta, y pulsamos aceptar. Y observamos que también son 3 años. Si editamos esta fórmula, vemos que aquí aparece punto y coma, punto y coma. Eso es debido a que justo ahí vendría el argumento pago, que no hemos puesto nada. Si hubiéramos puesto un 0 se vería, pero al no poner nada, no nos extrañe ver ese punto y coma, que indica que justamente en ese lugar no se ha indicado ese argumento. Pulsamos escape, nos salimos de ahí y hemos visto cómo hemos podido calcular el número de términos de una operación, calculándolo o bien al despejar n de la ley de la compuesta, o bien con la función nper, que es la que habitualmente utilizaremos. Capitalización compuesta, obtención del tipo de interés I. Tenemos una operación simple con un capital inicial de 1000 euros que se transforman en 1331 transcurridos 3 años. Deseamos conocer a qué tipo de interés hemos trabajado para lograr esto. Para ello, o bien utilizamos, despejando de la ley de la compuesta, el tipo de interés, que sería esta expresión, o bien utilizamos la función tasa. Lo vamos a hacer de las dos formas. Primero con la fórmula. Diríamos más, abre paréntesis, el capital final dividido el capital inicial, cierra paréntesis, elevado, y aquí es muy importante no olvidar los paréntesis. Pulsamos la barra espaciadora para que se vea el elevado, abrimos paréntesis, 1 dividido entre n, que son 3 años. Cierro paréntesis, menos 1. Al calcular obtenemos 0,1, que puesto en forma de porcentaje es un 10%.
Esto mismo se puede calcular con la función tasa. La función tasa está dentro de la categoría de funciones financieras y tiene 5 argumentos. NPER es el número de periodos, que son 3. Pago no indicamos nada, puesto que no se trata de una renta. Esto es una operación simple. VA es el valor actual, se indica con signo negativo, los 1.000 euros. Y VF, aquí sí es obligatorio, aunque no esté en negrita, puesto que no hemos puesto nada en pago, se ha de indicar 1.331. En tipo no se indica nada, puesto que es el tipo de renta y no estamos ante una renta. Observamos que la solución es 0,1. Por lo tanto es un 10%. Al estar formateada la celda en porcentaje ya obtenemos el 10%. Observar nuevamente que aquí aparece punto y coma, lo que indica que donde venía el argumento pago no hemos indicado nada. Nos salimos de acá y hemos visto cómo calcular el tipo de interés de una operación de capitalización compuesta, o bien despejando el I, o bien con la función tasa, que es la que habitualmente utilizaremos.